En esta sesión, veremos más opciones para trabajar con el gráfico. Si nos dirigimos a la cinta de herramientas, podemos ver en la parte superior cómo en esta hoja se ha creado un apartado con herramientas específicas para el trabajo con el gráfico, las cuales son Analizar, Diseño y Formato. Primero daremos clic en Analizar y como vemos se muestran varias herramientas, comenzando por esta de aquí, que nos permite darle un nombre al gráfico, que como vemos se llama Gráfico 1, ya que es el nombre que Excel pone por defecto. Le pondremos Venta de Cake. Al lado tenemos este apartado, que es para filtrar, que podemos hacerlo por segmentación de datos o por escala de tiempo. La segmentación de datos nos permite crear una ventana flotante con los datos de una columna para que sea más fácil filtrarlos. Por ejemplo, si damos clic en Insertar segmentación de datos, como vemos nos sale una ventana con todos los campos de la tabla original. Elegimos uno, por ejemplo Precio, y damos clic en Aceptar. Tenemos ahora una ventana flotante, con los datos del campo que seleccionamos. Si queremos filtrar alguno de sus datos, simplemente tenemos que ejecutarlo. Por ejemplo, damos clic en 1000 y vemos cómo se ha filtrado el dato en el gráfico y en la tabla mostrando los cake que cuestan 1000 pesos. Para eliminar el filtro, simplemente ejecutamos esta opción, Borrar filtro, y para eliminar la ventana y seguir viendo las demás opciones, lo que hacemos es seleccionar la ventana dando un clic en ella y presionar la tecla Suprimir de nuestro teclado. Volvamos a las opciones de la cinta de herramientas. Para ello damos clic en el gráfico y le damos clic nuevamente a la lengüeta Analizar de la cinta de herramientas. Justo al lado del apartado Filtrar tenemos el apartado Datos. Aquí podremos actualizar nuestro gráfico y tabla y en esta opción Cambiar origen de datos. Al ejecutarla, nos saldrá esta ventana en la hoja de la tabla original, donde podremos seleccionar el rango que queremos que aparezca en el gráfico en el caso de que nos hayamos equivocado al hacerlo al inicio. Como no es el caso, le damos a Cancelar. Regresamos a la lengüeta Analizar y vemos en el apartado Acciones estas dos opciones. Borrar, que la utilizamos para borrar todos los datos, o borrar filtros si es que hay alguno. Y esta opción, Mover gráfico, que la utilizamos en caso de que queramos mover el gráfico a otra hoja nueva. Salimos de la ventana dando a Cancelar, ya que no queremos mover el gráfico. Al lado tenemos el apartado Opciones de cálculo, donde podremos poner fórmulas para trabajar, y al lado tenemos el apartado Mostrar y Ocultar, donde podremos ocultar el panel de configuración de gráfico dando clic en esta opción y mostrarlo dando clic nuevamente, y ocultar los botones de campo que se encuentran en el gráfico en esta opción. Damos clic para ocultarlos y clic nuevamente para mostrarlos. En esta sesión aprendimos cómo trabajar con los gráficos recomendados de Excel. Resumen. Excel nos da varias opciones para trabajar con los gráficos recomendados, las cuales se encuentran en la cinta de herramientas, en el propio gráfico y en el panel de campos de gráfico. En esta sesión aprenderemos a utilizar atajos para movernos en Excel. Excel nos proporciona diversas utilidades y herramientas para trabajar con el documento, pero no es menos cierto que llegar a esas herramientas u opciones nos lleva algo de tiempo, ya que algunas no están a simple vista. Pero no debemos preocuparnos por esto. Tenemos varios atajos para trabajar más rápido. En esta sesión particularmente veremos los atajos que tenemos para movernos más rápido por el documento. El primer atajo que veremos es cómo movernos entre las lengüetas de la cinta de herramientas con mayor velocidad. Como ya sabemos, la cinta de herramientas es esta que tenemos aquí. Y como también sabemos, la cinta contiene varias lengüetas que al ejecutarlas se nos muestran en la cinta opciones que corresponden a la lengüeta que ejecutamos. Lo común es que si queremos que se muestren las opciones de alguna lengüeta, vayamos hasta ella y la ejecutemos. Por ejemplo,
Si queremos que se muestren las opciones de la lengüeta Diseño de página, lo que hacemos es dirigirnos a ella y dar clic. Y como vemos, se han mostrado las opciones que le corresponden a esta lengüeta. Ahora, si queremos cambiar la lengüeta a la que le sigue o a la anterior, en vez de dirigirnos nuevamente a la lengüeta que queremos y dar clic, lo que hacemos es ubicarnos en la cinta de herramientas y mover hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón, dependiendo de la dirección que queramos seguir. Comprobemos esto. Nos ubicamos en la cinta de herramientas y suponiendo que queremos que se muestre la lengüeta vista, rodamos hacia abajo la rueda del ratón hasta que se muestre la lengüeta que queremos. Y lo mismo en caso que queramos que se muestre una lengüeta que esté antes. Simplemente hacemos lo mismo, pero en sentido contrario. Ahora veremos cómo desplazarnos por nuestro documento de una forma más rápida. Como podemos apreciar, tenemos una tabla en nuestro documento, y si nos desplazamos hacia abajo, podemos observar que es bastante extensa. Normalmente, cuando buscamos una celda de la tabla que contiene una información o queremos dirigirnos hacia la última celda de una columna de la tabla o de una fila, lo que hacemos es desplazarnos hacia abajo a través de esta barra o hacerlo a través de la rueda del ratón. Pero tenemos atajos para esto. Si queremos desplazarnos hacia el final de una fila o columna de la tabla, simplemente tenemos que seleccionar una celda de la tabla y aplicar el comando Control y la flecha del teclado que queramos según la dirección a la que nos dirigimos. Por ejemplo, si nos queremos dirigir a la última fila de la tabla, seleccionamos una celda y aplicamos el comando Control flecha abajo. Y como vemos, hemos llegado rápidamente a la última fila de la tabla. Lo mismo ocurre si queremos ir a la última columna. Como ya tenemos una celda seleccionada, lo que hacemos es ejecutar el comando Control flecha derecha y ya estamos en la última columna de la tabla. Lo mismo para dirigirnos a la primera fila y lo mismo para la primera columna. Esto mismo lo podemos hacer también ubicándonos en el borde de la celda dependiendo de la dirección que vayamos a ir, arriba, abajo, izquierda o derecha, y dando doble clic una vez que el cursor haya cambiado su forma a la cruz negra con las 4 flechas. Por ejemplo, si queremos desplazarnos hacia la última fila, nos ubicamos en el borde inferior de la celda seleccionada y damos doble clic. Como vemos, se ejecutó el mismo atajo que con el comando Control flecha abajo, y lo mismo hacemos para ir a la derecha, a la izquierda o arriba. Debemos saber que si seleccionamos una celda que se encuentre fuera de la tabla, al utilizar estos atajos nos llevarán a la última o primera fila de la hoja o a la última o primera columna de la hoja. Comprobémoslo. Lo primero que haremos es seleccionar una celda fuera de la tabla y ahora utilizaremos uno de los atajos para ir a la última fila. Por ejemplo, Control flecha de abajo. Y como vemos nos encontramos en la última fila de la hoja, la fila 1.048.576. Lo mismo ocurre si buscamos la última columna. Ejecutamos el atajo para ir a la última columna, esta vez haremos doble clic en el borde derecho, y vemos cómo nos desplazamos a la columna XFD, que es la última de nuestra hoja. Si queremos desplazarnos hacia la primera celda de la hoja, es decir, la celda A1, lo que debemos hacer es ejecutar el comando Control Home, y como vemos nos ha llevado a ella. Si queremos desplazarnos por las filas de forma parcial, lo que hacemos es presionar la tecla Page Down para desplazarnos hacia abajo y Page Up para hacerlo hacia arriba. Si en alguna ocasión queremos que se muestre la hoja siguiente, simplemente ejecutamos el comando Control Page Down para que se muestre la hoja que le sigue a la que nos encontrábamos y Control Page Up para ir a la hoja anterior. En esta sesión aprendimos a movernos con atajos en Excel. Resumen. Tenemos atajos para movernos en Excel. Estos atajos son para movernos en la cinta de herramientas, movernos en nuestra tabla, movernos en nuestra hoja o cambiar de hoja. En esta sesión aprenderemos a utilizar más atajos en Excel.
En Excel tenemos muchas opciones para trabajar y llegar a esas herramientas puede resultar trabajoso para nosotros. Pero Excel tiene también una serie de comandos que podemos utilizar para realizar una determinada acción. Primero veremos los atajos de las opciones de la cinta de herramienta, por lo que nos dirigimos a la cinta y comenzaremos viendo el primer apartado, llamado portapapeles. La primera opción que vemos es pegar. Esta opción la utilizamos para colocar en una o varias celdas algún contenido que hayamos cortado o copiado. El atajo para esta opción es Control V. Justo al lado tenemos la opción cortar. El atajo para esta opción es Control X. Es decir, que si seleccionamos la celda que está preparada y ejecutamos ese comando, como vemos nos salen líneas discontinuas en los bordes de la celda que estaba seleccionada. Esto significa que asumió la acción. Ahora simplemente elegimos la celda a la que queremos pegar ese contenido y ejecutamos el comando para pegar, Control V. Y como podemos apreciar, ha desaparecido de la celda en la que estaba y se ha pegado en la que queríamos. Ahora aprenderemos otro atajo. La acción cortar que realizamos antes solo la hicimos para demostrar el atajo, por lo que queremos deshacer esa acción. El botón para deshacer es este que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla, y como vemos el comando para deshacer es Control Z, por lo que si lo ejecutamos, la palabra atajos, como vemos, vuelve a su celda. Al lado tenemos el botón rehacer, cuyo comando es Control Y. Si lo ejecutamos, vemos como la palabra de la celda vuelve al lugar donde se había pegado, ya que al ejecutar el comando se rehizo la última acción. Damos Control Z nuevamente para dejar la palabra en su celda inicial. Anteriormente habíamos visto el atajo para cortar y pegar. También tenemos en la cinta de herramientas la opción copiar y su atajo es Control C. Seguido tenemos en el apartado fuente la opción de negrita, que la utilizamos para resaltar un contenido y su comando es Control N, por lo que si lo ejecutamos, como vemos la palabra de la celda ha cambiado a un color negro más intenso. Para quitar esta opción, simplemente volvemos a ejecutar el comando Control N. La opción que le sigue es cursiva. El atajo para esta herramienta es el comando Control K. Si lo ejecutamos podemos ver cómo la palabra de la celda que está seleccionada ha tomado una ligera inclinación. Para quitar esta opción simplemente ejecutamos el comando de nuevo, Control K. La opción subrayado, esta de aquí, también contiene un comando, Control S, que al ejecutarlo vemos cómo se ha subrayado la palabra de la celda y al ejecutarlo nuevamente se ha quitado. Los próximos atajos que tenemos son buscar y reemplazar. El atajo para buscar es el comando Control V, el cual ejecutamos y como vemos tenemos ahora esta ventana para buscar lo que queremos en nuestro documento. En esta ocasión solamente tenemos esta celda con contenido, por lo que ponemos en el buscador atajos y damos clic en buscar todos y vemos aquí cómo nos informa que esa palabra se encuentra en la hoja 1 en la celda I9. Bien, ahora salimos de la ventana. El atajo para la opción reemplazar es el comando Control L. Lo ejecutamos y como vemos nos ha salido la misma ventana, solo que directamente en la lengüeta reemplazar. Aquí vemos que en la barra tenemos la palabra que anteriormente habíamos buscado y en esta barra pondremos la palabra o contenido con la que queremos reemplazarla. Por ejemplo, nosotros pondremos la palabra comandos. Una vez escrita, le damos al botón reemplazar todos y como vemos nos sale un cartel confirmando que se reemplazó la palabra atajos por comandos. El próximo atajo que veremos es el comando Control U, que lo utilizamos para crear un documento nuevo. Veamos esto. Ejecutamos el comando y como vemos se nos ha creado un nuevo documento llamado Libro 2. Como no vamos a hacer nada en este documento, salimos de él en esta cruz. En caso de que queramos abrir un documento que ya exista, aplicamos el comando Control A y como vemos nos lleva a la opción Abrir, que se encuentra en la pestaña Archivo.
Aquí simplemente elegimos el documento que queremos abrir. Para volver a la pantalla principal, hacemos clic en esta flecha. Ahora veremos el atajo para imprimir un documento, que es el comando Control P. Al ejecutarlo, Excel nos lleva directamente a la opción Imprimir de la pestaña Archivo, donde podremos personalizar nuestra impresión. Para volver, como ya sabemos, damos clic en la flecha. El último atajo que veremos es el de la opción Guardar. El comando para esta opción es Control G. Debemos saber que si es la primera vez que guardamos el documento, Excel nos enviará directamente a la opción Guardar como para elegir dónde queremos guardar nuestro documento. En esta sesión aprendimos a utilizar atajos en Excel. Resumen. Excel nos proporciona una serie de atajos para facilitarnos el trabajo con el documento y trabajar mucho más rápido en el programa. En esta sesión aprenderemos cómo eliminar formatos condicionales. Aquí tenemos una tabla donde se han aplicado algunos formatos condicionales. Incluso hay columnas que tienen más de un formato condicional. Veremos a continuación cómo eliminar algunos de estos formatos, ya sea para determinadas celdas o incluso para toda la hoja. Vayamos al botón Formato condicional. Lo desplegamos y dentro de la opción Borrar reglas, vemos que presenta 4 opciones. Las 2 últimas están inactivas. No las utilizaremos por el momento, ya que se aplican sobre tablas dinámicas, etc. La primera de estas opciones, Borrar reglas de las celdas seleccionadas, nos permite eliminar las reglas de formato condicional que presente un rango que hayamos seleccionado anteriormente. La segunda de las opciones, Borrar reglas de toda la hoja, como su nombre lo indica, nos permite borrar de una sola vez todas las reglas de formato condicional que se hayan aplicado a una hoja de cálculo. Veámoslo de manera práctica. Vamos a la tabla y digamos que es necesario eliminar el formato condicional que tenemos aplicado a la columna Nombre. Seleccionamos todo el rango de celdas, vamos al botón Formato condicional, lo desplegamos y dentro de la opción Borrar reglas, como solo queremos eliminar los formatos condicionales al rango seleccionado, entonces debemos hacer clic en Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ahora vemos que en la tabla la columna Nombre no tiene formato condicional alguno. Lo hemos eliminado. De igual forma podemos eliminar todos los formatos condicionales de la hoja de cálculo. Ni siquiera debemos seleccionar rango alguno. Vamos al botón Formato condicional, hacemos clic, nos movemos hasta la opción Borrar reglas y para borrar todos los formatos de la hoja solo debemos hacer clic en Borrar reglas de toda la hoja. De vuelta a la tabla, vemos que no existe formato condicional alguno en ninguna de sus celdas. Esta opción elimina de una vez todos los formatos que tengamos aplicado en una hoja de cálculo. También existen otras formas de eliminar los formatos condicionales. Primero vamos a deshacer con Control Z la operación anterior y una vez más Control Z para que tengamos además el formato en la columna Nombre. Vamos a seleccionar cualquier celda y vamos al botón Borrar de la cinta de opciones. Lo desplegamos y vemos que una de las opciones es Borrar formato. Pudiéramos utilizarla incluso, pero es bueno saber que esta opción no solo elimina los formatos condicionales, sino que elimina cualquier tipo de formato sin discriminar. Si hacemos clic, vemos en la celda seleccionada que además de no tener el formato condicional, el tamaño de la letra ha cambiado. Precisamente por eso, esta herramienta elimina cualquier formato sin discriminar si es un formato condicional o no. Otra forma de eliminar los formatos condicionales es a través de la herramienta Administrar celdas. Vamos a seleccionar este rango de celdas. Otra vez vamos a Formato condicional. Lo desplegamos y una vez encima de la opción Administrar reglas, hacemos clic. En esta ventana recordemos que teníamos un botón que nos permitía eliminar reglas. Si vemos en este panel, para el rango de celdas seleccionado, se han aplicado 2 reglas. Vamos a eliminar una de esas reglas. Por ejemplo, vamos a hacer que en la columna Edad no aparezcan más estos iconos. Seleccionamos la regla
vamos al botón Eliminar regla, lo pulsamos y para terminar vamos al botón Aceptar y hacemos clic. Ahora en la columna Edad solo tenemos el color de relleno rojo claro y texto rojo oscuro como formato condicional. Los iconos de flechas que teníamos antes los hemos eliminado. En esta sesión hemos aprendido las diferentes formas de eliminar formatos condicionales en Excel. Resumen. En Excel podemos eliminar formatos condicionales aplicados de antemano mediante la opción Borrar reglas, pudiendo eliminar el formato de una selección o bien todos los formatos de la hoja de cálculo. De igual manera, se pueden eliminar los formatos condicionales a través de Administrar celdas. En esta sesión aprenderemos a aplicar formatos condicionales en Excel mediante las herramientas contenidas dentro de la opción Conjunto de iconos. Estas herramientas están divididas en 4 grupos. Direccional, donde tenemos diferentes tipos de flechas. Formas, que contiene círculos y triángulos con algunas combinaciones de colores. Indicadores, que contiene otro tipo de representaciones, también con banderitas. Y por último, valoración, donde tenemos estrellas, barras, círculos y cuadrados que se completan. Al igual que con las herramientas de barras de datos o escalas de color, cuando usamos indistintamente alguna de estas herramientas de conjuntos de iconos, solo cambia el tipo de representación gráfica. Por ejemplo, vamos a aplicar formato condicional usando un conjunto de iconos. Puede ser este, 3 semáforos sin marco. Primero debemos ir a la tabla y seleccionamos el rango de celdas a las cuales quiero aplicar este formato. Vamos al botón Formato condicional, hacemos clic y en la opción Conjuntos de iconos nos desplazamos hasta este tipo de formas. 3 semáforos sin marco y lo ejecutamos. Ahora vemos en la tabla que tenemos iconos en la parte izquierda de la celda que representan un poco el valor de la celda teniendo en cuenta el contexto de los datos del rango. Por ejemplo, tenemos un círculo de color verde para los valores más altos, amarillo para los valores intermedios y rojo para los valores más bajos. Veamos un ejemplo más, esta vez usando las barras de valoración. Seleccionamos el rango de celdas, vamos al botón Formato condicional, hacemos clic y dentro de la opción Conjunto de iconos vemos 2 tipos de barras, una con 4 calificaciones y otra con 5 calificaciones. Vamos a seleccionar esta. Ahora vemos en la tabla que las barras se van llenando dependiendo del valor de la celda. Por ejemplo, el valor más alto del rango es 244. Entonces el color azul de las barras llega hasta el final. Y así con todas las celdas según su valor, hasta los valores más bajos donde no hay azul en ninguna parte de las barras. Excel usa para aplicar estos formatos varios criterios de forma predeterminada. Pero también podemos definir estos criterios para las representaciones de forma personalizada, adaptándolos a objetivos propios. Para ello tenemos, como en el caso de barras de datos y escalas de color, la opción Más reglas. Si la ejecutamos, se nos muestra la ventana donde podemos definir el tipo de regla a aplicar y ya tenemos seleccionada la que nos interesa. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Debajo, en este apartado, tenemos un grupo de opciones donde podemos editar las reglas para aplicar formato. En esta casilla de selección podemos elegir el tipo de formato. En nuestro caso estamos trabajando con conjunto de iconos. Debajo tenemos otra casilla de selección donde se encuentran todos los estilos de iconos, pero vamos a dejar seleccionado este que tenemos de forma predeterminada. A la derecha se encuentra un botón, mediante el cual podemos invertir los colores, o sea, si queremos verde para los valores más altos y rojo para los más pequeños o viceversa. Debajo podemos indicar indistintamente si queremos que en las celdas se muestre solo el icono o bien que se muestre el icono y el valor. Y aquí debajo es donde en realidad escribimos nuestras propias reglas para representar los iconos en las celdas. En el extremo izquierdo tenemos unas casillas de selección con todos los formatos de iconos. Podemos elegir el que queramos.
Nosotros vamos a dejarlo como está de forma predeterminada. En el extremo derecho tenemos dos casillas de selección donde podemos definir el criterio a seguir. Por ejemplo, si desplegamos esta casilla, tenemos las opciones de número, porcentual, fórmula y percentil. Vamos a seleccionar la opción número. También en esta casilla de abajo, seleccionemos la opción número. Hagamos una lectura de esta regla que hemos escrito. Básicamente le estamos indicando a Excel que use este icono, que es un círculo rojo, cuando el valor sea mayor o igual que 0, teniendo en cuenta un criterio de tipo número. En este cuadro de texto podemos definir el valor mínimo a tener en cuenta a la hora de poner este icono, que es un círculo rojo dentro de las celdas. Por ejemplo, si queremos que este icono se muestre para las celdas con valores mayores o igual a 100, entonces escribimos aquí 100. Debajo, en este cuadro de texto, podemos definir los valores intermedios que tendrán en las celdas un icono de color amarillo. Podemos dejar, por ejemplo, este mismo número, el 0. O sea, tendrán iconos de círculo amarillo los valores que se encuentren entre 0 y 100. Para los números inferiores ni siquiera debemos escribir un valor, ya que lo toma automático. Como pusimos 0 aquí, Excel considera que debe poner un icono tipo círculo de color verde cuando la celda tenga un valor menor que 0. En este cuadro de diálogo, si en vez de 0 escribimos 50, entonces el icono de círculo amarillo será para los valores de 50 a 100, mientras vemos que ahora el icono de círculo verde será para las celdas con valores menores a 50. En las casillas de selección, donde tenemos los operadores de comparación, también podemos elegir indistintamente mayor o igual o mayor, pero para nuestro ejemplo vamos a dejar mayor o igual. Resumiendo, hemos escrito una regla donde se pintará un círculo rojo dentro de las celdas con valores mayores o igual a 100, un círculo amarillo para los valores que sean mayor o igual que 50 y menores que 100, y un círculo verde para las celdas con valores menores a 50. Vamos al botón Aceptar y hacemos clic. Volviendo a la tabla, podemos observar que las celdas con valores mayores a 100 tienen un icono que es un círculo rojo. Las celdas con valores mayores o igual que 50 y menores que 100 tienen un círculo amarillo y las celdas con valores menores a 50 tienen un círculo verde. Estas representaciones coinciden con la regla que escribimos en la ventana que se nos muestra cuando ejecutamos la opción Más reglas dentro de conjuntos de iconos. En esta sesión hemos aprendido a aplicar formatos condicionales mediante las herramientas contenidas dentro de conjunto de iconos. Resumen. En Excel podemos aplicar formatos condicionales de manera que se muestren dentro de las celdas diferentes tipos de iconos. El conjunto de herramientas para aplicar este tipo de formato las podemos encontrar dentro de la opción Conjunto de iconos que se encuentra dentro de Formato condicional. El formato, así como el criterio para aplicarlo, podemos personalizarlo a través de la ventana que se nos muestra cuando ejecutamos la opción Más reglas. En esta sesión aprenderemos las diferentes maneras que nos proporciona Excel para copiar y pegar formatos condicionales. En esta hoja de cálculo tenemos dos columnas con valores numéricos. En la primera columna vemos que se ha aplicado un formato condicional a las primeras 5 celdas. Veamos ahora cómo podemos copiar este formato hacia las filas de abajo. Una forma de hacerlo es a través de la opción Administrar celdas. Para ello podemos seleccionar el rango donde tenemos aplicado el formato condicional, vamos al botón Formato condicional, lo desplegamos y seleccionamos la opción Administrar reglas. Dentro de la ventana que se nos muestra, en el panel donde se escribe la regla, recordemos que aquí tenemos el rango donde se aplica este formato condicional. Entonces, si queremos que este formato abarque un rango más amplio, que en definitiva es lo que buscamos, solo debemos cambiar este rango.
Para ello podemos ir al botón extremo derecho de este cuadro de diálogo y hacemos clic. Ahora seleccionamos todo el rango donde queremos que se aplique este formato. Vamos al extremo derecho de esta ventana y hacemos clic sobre el botón. Hemos actualizado el rango donde se va a aplicar esta regla. Si hacemos clic en aplicar, podemos ver en la tabla que ahora todas las celdas de esta columna de datos tienen el formato condicional. O sea, lo hemos copiado de alguna forma hacia las celdas de abajo. Para terminar, vamos al botón aceptar y lo pulsamos. También tenemos otra forma de hacerlo, que es incluso más rápida. Presionamos Control Z para deshacer la operación anterior. Esta forma, que veremos a continuación, tiene mucho que ver con la manera en que copiábamos las fórmulas hacia las celdas de abajo. O sea, seleccionamos el rango donde está aplicado el formato y para copiarlo hacia las celdas de abajo, arrastramos hacia la última celda donde queremos copiar el formato. Sin embargo, vemos que ha pasado algo. Se han modificado estos números y eso no es lo que queremos. Lo que perseguimos es que se copie solo el formato. Pero hagamos clic en este botón que se nos mostró en cuanto copiamos el formato y vemos algunas opciones. Seleccionemos la opción Rellenar formatos solos y vemos ahora que ya tenemos el formato condicional en todas las celdas de la columna. Es importante recordar siempre que cuando copiemos formatos de esta forma, debemos seleccionar la opción que nos permite copiar solo el formato, si no se pone en peligro la integridad de los datos. Pasemos ahora a ver cómo podemos copiar este formato para que se aplique a datos que estén en otra columna. Esto podemos hacerlo de varias formas. Una, por ejemplo, es usar el copiar y pegar de toda la vida, pero con una salvedad, que copie solamente el formato de origen. Por ejemplo, vamos a seleccionar este rango de celdas y presionamos Control C para copiar su contenido. Entonces seleccionamos la primera fila de esta columna y presionamos Control V para pegar. Pero vemos que además del formato ha pegado también los valores. Y no queremos eso. Queremos traernos a esta columna solo el formato de la columna de origen. Para lograr eso, debemos hacer clic en este botón que se nos muestra en cuanto pegamos y elegir la opción Formato. Y entonces se restablecen en la tabla los valores que teníamos de antes y se ha aplicado el formato que tenemos en la columna de origen. Otra forma muy parecida de copiar solo el formato es utilizando para pegar las opciones que tenemos en el botón Pegar de la cinta de opciones. Vamos a presionar Control Z para deshacer la operación de pegar formato. Volvemos a seleccionar este rango de celdas, presionamos Control C, seleccionamos la primera fila de la columna donde queremos copiar el formato y nos dirigimos al botón Pegar de la cinta de opciones. Lo desplegamos y vemos que acá tenemos también la opción Formato, hacemos clic y obtenemos el mismo resultado. Hay una forma más, y es utilizando la herramienta Copiar formato de la cinta de opciones. Vamos a deshacer la operación anterior con Control Z y en este caso para copiar el formato basta con seleccionar alguna de las celdas de esta columna donde tenemos aplicado el formato. Vamos al botón Copiar formato, hacemos clic y vemos cómo cambia el puntero. Eso nos indica que está listo para pegar solo el formato en la selección que hagamos. Seleccionamos todo el rango de esta tabla y al soltar vemos que se ha aplicado el mismo formato condicional que tenemos en la primera columna. Estas formas de copiar formatos condicionales nos conducen al mismo resultado. Ninguna tiene mayor importancia que las otras. Son igual de efectivas. En esta sesión hemos aprendido las diferentes formas de copiar y pegar formatos condicionales. Resumen. En Excel podemos copiar formatos condicionales a otras celdas de varias maneras, utilizando la herramienta Administrar reglas, arrastrando a partir de una selección, copiando con Control C y pegando con Control V, indicando posteriormente que solo nos interesa pegar el formato de la selección que copiamos. También podemos usar la herramienta Copiar formato que se encuentra en la cinta de opciones. En esta sesión aprenderemos qué significan y cómo podemos usar los criterios de tipo fórmula y de tipo percentil a la hora de aplicar formatos condicionales a celdas con valores numéricos. Vayamos a la columna con encabezado fórmula.
A estas celdas vamos a aplicarle un formato condicional escribiendo una comparativa mediante una fórmula. O sea, no vamos a comparar mediante un valor absoluto, tampoco mediante un valor porcentual, sino mediante una fórmula. Seleccionemos el rango de celdas donde se muestran los valores numéricos y vamos a aplicar un formato condicional mediante iconos, diferenciando las celdas con valores por encima o igual al promedio de los valores que se encuentren por debajo del promedio, teniendo en cuenta precisamente el promedio entre estos números seleccionados. Nos dirigimos al botón Formato condicional, lo desplegamos y dentro de la opción Conjuntos de iconos nos desplazamos hasta la última de las herramientas, que es Más reglas. Hacemos clic y se nos muestra la ventana donde podemos personalizar el formato a aplicar. Para las celdas con valores por encima o igual al promedio, vamos a utilizar este icono, flecha arriba verde. Debajo vamos a seleccionar para las celdas con valores menores al promedio el icono de flecha abajo roja. No necesitamos definir un tercer icono, ya que tenemos dos posibles situaciones. O los valores son igual o mayor que el promedio, o son menores al promedio. Aquí podemos leer cuando el valor es mayor o igual, y en este cuadro es donde podemos editar la fórmula. Pero antes debemos ir a la casilla de selección de tipo y elegir la opción fórmula. Ahora sí, podemos escribir aquí la fórmula correspondiente, que es la del promedio. Escribimos igual, promedio, abrimos paréntesis y entonces debemos insertar el rango de celdas para calcular el promedio. Podemos hacerlo manualmente o simplemente vamos al extremo derecho de este cuadro y hacemos clic. Entonces seleccionamos el rango de celdas y vemos que aquí ya tenemos la referencia al rango seleccionado. Cerramos paréntesis y para volver a la ventana donde editamos el formato, solo debemos ir al botón del extremo derecho de este cuadro de texto y lo ejecutamos. Analicemos la prueba lógica que hemos escrito. Vamos a usar un icono de flecha arriba verde para las celdas con valor mayor o igual al promedio de los números contenidos en el rango de celdas. Para definir la comparativa del formato a las celdas con valores menores al promedio, podemos usar la función mínimo. O sea, la flecha abajo roja se va a mostrar en las celdas que contengan valores en el rango menores que el promedio y hasta el valor mínimo. Entonces, aquí podemos escribir la función mínimo para el rango seleccionado, pero antes debemos movernos a la casilla de selección de tipo correspondiente a este registro. La desplegamos y seleccionamos la opción fórmula. Regresando a este cuadro de diálogo, escribimos igual, min, abrimos paréntesis, vamos al icono del extremo derecho y lo ejecutamos. Seleccionamos el rango de celdas de donde queremos calcular el valor mínimo y de vuelta a este cuadro de diálogo tenemos la fórmula con la referencia al rango de celdas. Cerramos paréntesis, nos dirigimos al botón del extremo derecho y hacemos clic. De vuelta a la ventana Nueva regla de formato, vemos que ya tenemos definida la comparativa para aplicar a las celdas indistintamente flecha arriba verde o flecha abajo roja. Vamos al botón Aceptar y lo ejecutamos. Regresando a la tabla, vemos que se insertaron iconos dentro de las celdas, pero seleccionamos este rango de celdas y vemos en la parte inferior de la planilla de cálculos que el promedio es 43,3. Entonces en la tabla, las celdas con valores mayores a 43,3 tienen una flecha arriba verde y los valores menores al promedio tienen una flecha abajo roja. Esta comparativa la hemos hecho a través de un criterio de tipo fórmula. De igual forma podemos usar diferentes fórmulas dependiendo del objetivo. En Excel podemos utilizar también otro tipo de criterio a la hora de aplicar los formatos condicionales y es el percentil. El percentil es una medida de posición y consiste en dividir un elemento en 100 partes iguales. O sea, en nuestro ejemplo, donde tenemos 10 celdas con valores numéricos, si aplicamos percentil con una proporción de 50-30, nos mostrará los 5 valores más altos con un icono, después los 2 valores más altos que le siguen en orden y por último los 3 valores más bajos. Veámoslo de forma práctica. Seleccionamos el rango de celdas. Vamos al botón Formato condicional
y dentro de la opción Conjuntos de iconos, seleccionamos la herramienta Más reglas. En la ventana que se muestra, vamos a dejar el tipo de iconos que tenemos por defecto, o sea, estos círculos, verde, amarillo y rojo. En este cuadro de diálogo vamos a escribir 50, pero antes vamos a seleccionar aquí el tipo de criterio a considerar, que es percentil. Ahora sí, en el cuadro de diálogo escribimos 50. Aquí le estamos diciendo a Excel que muestre un círculo verde dentro de las celdas que, de acuerdo a sus valores, pertenezcan a la mitad del total de celdas con los valores más altos. En nuestro caso, al tener 10 celdas, entonces mostrará este icono a las 5 celdas con valores más altos. Debajo vamos a escribir 30, pero después de seleccionar aquí la opción percentil. Ahora sí, escribimos 30 y entonces le estamos indicando a Excel que, en nuestro caso, al tener 10 celdas, muestre el círculo amarillo en las celdas cuyos valores se encuentran en la posición 6 y 7 si ordenamos los valores de mayor a menor. Entonces, en las 3 celdas restantes se mostrará un icono de círculo rojo. Vamos al botón Aceptar y lo ejecutamos. Y podemos observar en esta columna que los 5 valores más altos tienen un círculo verde, los 2 que le siguen tienen un círculo amarillo y los 3 valores más bajos tienen un círculo rojo. Esto se puede observar de mejor forma si organizamos estos datos de mayor a menor. Seleccionamos el rango de celdas, vamos al botón Ordenar y Filtrar y en la opción Ordenar de mayor a menor hacemos clic. Entonces en la tabla podemos observar la distribución de los iconos de manera ordenada. En esta sesión hemos aplicado formatos condicionales a partir de criterio tipo fórmula y tipo percentil. Resumen. En Excel podemos utilizar varios criterios a la hora de aplicar formatos condicionales. Estos criterios son número porcentual, fórmula y percentil. En esta sesión aprenderemos a aplicar formatos condicionales en Excel mediante las herramientas contenidas dentro de la opción Escalas de color. Aquí tenemos una tabla con algunos valores numéricos. Vamos a seleccionarlos para ver cómo es que funcionan las herramientas contenidas dentro de Escalas de color. Nos dirigimos al botón Formato condicional y dentro de Escalas de color tenemos varias opciones para aplicar este tipo de formato. La diferencia entre cada una de ellas es básicamente la combinación de colores. Por ejemplo, si miramos la tabla, se puede constatar que se van pintando las celdas de diferentes colores, atendiendo a los datos que contiene y teniendo en cuenta el contexto, que de manera predeterminada se basa en los valores máximo y mínimo del rango seleccionado. Aquí, por ejemplo, tenemos una herramienta que nos pintará el relleno de las celdas con colores que van desde el blanco hasta diferentes tonos de rojo. El blanco para los valores más bajos y a medida que el valor crece va aumentando la intensidad del color rojo. Justo al lado izquierdo tenemos una muy parecida. Usa los mismos tonos de colores pero de forma inversa, siendo el blanco para la celda con el valor más alto y la intensidad del color rojo va aumentando a medida que disminuye el valor de la celda. También tenemos para combinaciones de verde y blanco y combinaciones de verde y amarillo. Vamos a utilizar para las celdas seleccionadas esta opción, que tiene blanco para los valores más bajos y diferentes tonos de verde que se intensifican a medida que aumentan los valores contenidos en las celdas. Hacemos clic y vemos que en la tabla tenemos celdas cuyos rellenos van desde el blanco, donde se encuentran los valores más bajos, hasta un verde intenso que representa el valor más alto, pasando por diferentes tonalidades de verde que representan el valor de la celda atendiendo al contexto. Este formato ya sabemos que cambia de manera dinámica, pero vamos a verlo. Si en esta celda con valor 60 ponemos 350, al ser ahora el valor más alto del rango de celdas al que le aplicamos el formato condicional, tiene un verde más intenso, incluso más intenso que esta celda que contiene el valor 244, donde antes teníamos el verde más intenso. Es decir,
La representación de los datos mediante las escalas de color se actualizan dinámicamente en cuanto cambiamos algún valor en las celdas. Si volvemos a la celda con valor 350 y escribimos 50, otra vez disminuye considerablemente la intensidad de color verde, al tener un valor más bajo, pues ahora tiene un verde claro. Además, dentro de este grupo de opciones contamos con la herramienta Más reglas. Si la ejecutamos, entonces se nos muestra una ventana donde podemos personalizar estas barras atendiendo tanto a cuestiones de formato como cuestiones de contexto. Donde elegimos el tipo de regla, ya tiene predeterminada la que nos interesa. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Debajo, que es donde podemos editar estas reglas, tenemos un cuadro de selección donde podemos definir si queremos que la escala de color atienda a 2 colores, 3 colores, o bien si queremos aplicar un formato con barra de datos o conjunto de iconos. Aquí podemos definir tanto el color como el contexto que va a tener en cuenta a la hora de aplicar este formato. En esta parte definimos estas cuestiones para los valores mínimos. En este cuadro de selección elegimos el tipo de contexto a tener en cuenta. Puede ser atendiendo al valor más bajo, puede ser un número. Esta opción nos sirve para el supuesto de que el valor mínimo lo definamos de manera manual y no que lo tome atendiendo al contexto de los datos de las celdas seleccionadas. Y ese número mínimo lo definimos en este cuadro de texto que tiene 0 predeterminadamente. Tenemos, además, dentro de las opciones de tipo, a porcentual, fórmula y percentil. Y por último podemos definir en este cuadro de selección el color para los valores más bajos. Estas mismas opciones las tenemos en la parte derecha, pero para los valores máximos. En el caso de que elijamos en el cuadro de selección estilo de formato, la opción escala de 3 colores, entonces podemos editar en esta parte cómo se van a pintar las celdas con valores intermedios y el criterio a seguir. Debajo tenemos una vista previa de cómo se van a mostrar los colores en las celdas según los datos. En definitiva, en esta ventana podemos personalizar cómo se va a aplicar el formato condicional de escalas de color en las celdas que seleccionemos. En esta sesión hemos aprendido cómo utilizar las opciones de formato condicional en cuanto a las escalas de color. Resumen. Las escalas de color nos permiten pintar con un relleno las celdas atendiendo a su valor y a determinados criterios. Se pueden aplicar varios criterios para aplicar las escalas de color: valor más bajo o más alto, número, porcentual, fórmula y percentil. En esta sesión aprenderemos cómo imprimir en Excel. Lo primero que debemos saber es que tenemos 3 vías para llegar a las opciones de impresión, las cuales son a través de la opción Vista previa de impresión e imprimir en la barra de acceso rápido. La segunda es la pestaña de archivo, directamente en la opción Imprimir, y la última es en el comando Control P. Veamos la primera vía. Como ya sabemos de otras sesiones, la barra de acceso rápido es esta que tenemos aquí. Como vemos, solo tiene las opciones Guardar, Deshacer, Rehacer y Borrar filtro. Para incorporar la opción de imprimir a la barra de acceso, lo que debemos hacer es dirigirnos a esta pestañita llamada Personalizar barra de acceso rápido. Una vez encima de la pestaña, la ejecutamos y, como podemos ver, nos ha aparecido un desplegable con todas las opciones que podemos incorporar a la barra de acceso rápido. Las opciones de impresión son estas dos. La primera, impresión rápida, nos da la opción de que al ejecutarla automáticamente se imprima el documento. Esto no es lo ideal, ya que si lo hacemos así, no podremos personalizar como queremos que se imprima nuestro libro. Por lo que recomendamos agregar a la barra de acceso rápido es Vista previa de impresión e Imprimir, que al ejecutarla nos envía directo a las opciones de impresión. Para agregarla a la barra, solo la seleccionamos y vemos como ahora sí aparece la barra de acceso rápido. Como decíamos,
Esta es la primera vía, por lo que damos clic a la opción y como podemos apreciar, ya nos encontramos en las opciones de impresión. La otra vía que mencionábamos antes se encuentra en la pestaña Archivo. Para ver esta vía, primero salimos de esta ventana, lo cual hacemos ejecutando esta flecha. Nos dirigimos hacia ella y la ejecutamos. Una vez hecho esto, simplemente nos desplazamos por las opciones de la pestaña hasta la opción Imprimir y la ejecutamos. Como podemos ver, ingresamos a la misma opción que en la vía anterior. La última vía que tenemos para llegar aquí y que mencionamos al inicio es con el comando Control P. Primero salimos de esta ventana, lo cual hacemos ejecutando esta flecha. Y una vez de nuevo en la hoja donde tenemos nuestra tabla, utilizamos la vía de la que hablábamos. Así que accionamos el comando Control P y como vemos nos ha llevado a la misma ventana que las vías anteriores. Ahora veremos cómo podemos personalizar la impresión. La primera opción que tenemos es esta, Imprimir. Este botón lo ejecutamos una vez que ya estamos conformes con la personalización que hayamos realizado y al hacerlo automáticamente se imprime el documento. Justo al lado tenemos la opción Copias. Aquí podremos elegir cuántas copias queremos que se impriman del documento. Si queremos que se hagan más copias de las que tenemos escritas, simplemente damos clic en la flecha hacia arriba. Como vemos, va subiendo de uno en uno. Seguimos haciendo clic hasta llegar a la cantidad de copias que queremos imprimir. Para disminuir, hacemos lo mismo, pero accionando la flecha hacia abajo. Una forma más fácil es dando clic en el número y poniendo el número de copias que queremos. Por ejemplo, borramos el que está y ponemos 22. Debajo tenemos la opción Impresora. Aquí podremos elegir la impresora con la que queremos imprimir o convertir a PDF, etc. Lo que debemos hacer es dar clic en el desplegable y como podemos ver, tenemos las opciones que hablábamos antes. En lo último del desplegable tenemos la opción Agregar impresora. Con esta opción podremos agregar alguna impresora que hayamos instalado y que no se encuentre entre las opciones de arriba. Y la última opción del desplegable la utilizamos para que el documento se imprima a un archivo ya existente. Dejamos la impresora que teníamos y salimos del desplegable. Debajo tenemos esta opción con letras azules, Propiedades de impresora. Si la accionamos, como vemos, nos salen las propiedades de la impresora que seleccionamos previamente. Salimos de la ventana para seguir viendo opciones. Debajo tenemos el apartado Configuración. La primera opción que tenemos es este desplegable que al ejecutarlo, como podemos apreciar, nos da opciones para elegir si queremos imprimir las hojas activas, si imprimir todo el libro o imprimir la selección actual en caso de que tengamos alguna tabla o celdas seleccionadas. Debajo tenemos la opción de elegir cuántas páginas queremos imprimir y debajo tenemos la opción de intercalar o no las páginas que elegimos previamente. Por ejemplo, si damos clic en el desplegable, vemos las dos opciones que hablábamos. Simplemente accionamos la primera si queremos que la impresión se haga de una forma intercalada, es decir, si queremos que se impriman las 2 o 3 páginas según lo que hayamos seleccionado y luego se vuelva a repetir el ciclo hasta terminar con las 22 copias que elegimos al inicio. O accionamos la última si queremos que no se intercalen las páginas. Más abajo tenemos el desplegable para elegir si queremos que se imprima en vertical o si queremos que lo haga en horizontal. Simplemente elegimos el que queramos. En nuestro caso, como vemos en la previsualización, no nos cabe toda la tabla en la hoja en vertical, por lo que seleccionamos la opción Orientación horizontal. Y como vemos, ahora sí está la tabla completa en la hoja. En el desplegable que le sigue, podremos elegir el tamaño de hoja que queremos. Por supuesto, debe coincidir con el tipo de hoja que hayamos puesto en la impresora. En el desplegable siguiente, podremos configurar el margen que le dejaremos a nuestra impresión. Solamente debemos elegir el que más se acomode a lo que queremos. Otra forma de poner los márgenes como queremos que se imprima es en este botón de aquí, llamado Mostrar márgenes, que lo accionamos
Y como vemos en la previsualización, nos ha incorporado unos cuadros negros que representan dónde están los márgenes en este momento. Si queremos moverlos, simplemente nos dirigimos al margen que queramos mover y lo arrastramos hasta donde queremos. El botón que sale al lado es para acercar más la imagen previsualizada. Estas son las opciones para imprimir que nos da Excel, y en caso de querer personalizar aún más la impresión, tenemos esta opción, Configurar página, que al ejecutarla, como vemos, nos sale esta ventana, que nos da las mismas opciones que vimos antes, como son la orientación, el tamaño de la hoja, los márgenes, además de darnos opciones en caso de que queramos personalizar el encabezado y el pie de página. Una vez que tengamos todo a nuestro gusto, le damos a aceptar y ejecutamos el botón imprimir. Al hacerlo nos sale una ventana, como podemos apreciar, donde elegiremos el destino donde queremos guardar la impresión. Una vez seleccionado, simplemente le damos a guardar y se comenzará a imprimir el documento. Como no vamos a imprimir el documento, ya que todo esto lo hicimos para demostrar cómo imprimimos en Excel, salimos del documento y vemos ahora que nuestra hoja contiene ahora unas líneas de impresión, que son estas líneas discontinuas que vemos aquí. Debemos saber que estas líneas son saltos de páginas, las cuales se muestran para mostrarnos dónde se acaba una página en nuestro documento. Para quitar estas líneas tenemos dos opciones. La primera es cerrando el documento y abriéndolo de nuevo, que es una opción, pero no la consideramos práctica, ya que si salimos del documento y si olvidamos guardar, perderíamos todo el progreso. Y la segunda, que es más larga, pero totalmente práctica, la encontramos en la pestaña Archivo, por lo que nos dirigimos a ella y le damos clic. Ya una vez dentro de la pestaña Archivo, ejecutamos la pestaña Opciones. Tenemos ahora en pantalla la ventana Opciones de Excel. Para llegar a la opción que queremos, ejecutamos Avanzadas y bajamos hasta el apartado Mostrar opciones para esta hoja. Una vez en el apartado, simplemente para eliminar las líneas, damos clic en el cuadro Mostrar saltos de página y una vez hecho esto, damos clic en Aceptar. Y como podemos ver, ya no son visibles las líneas de impresión. En esta sesión, aprendimos a imprimir un documento de Excel. Resumen. Tenemos varias opciones para personalizar la impresión e imprimir en Excel y podemos llegar a ellas de tres formas. Con la opción Vista previa de impresión e imprimir de la barra de acceso rápido, en la pestaña de Archivo ejecutando la opción Imprimir y con el comando Control P. Para quitar las líneas de impresión en Excel tenemos dos opciones. Cerrar y abrir nuevamente el documento o en las opciones avanzadas de la ventana Opciones de Excel. En esta sesión aprenderemos cómo insertar gráficos en Excel. Para ello hemos preparado esta tabla que nos ayudará a mostrar cómo lo hacemos. En la tabla tenemos los datos de venta de una dulcería y lo que vamos a hacer es con estos mismos datos crear gráficos. Como podemos observar, la primera columna de la tabla contiene los tipos de cakes que se venden en la dulcería. La segunda, el precio de cada tipo de cake. De la columna J a la N, la cantidad vendida por cada día de la semana que se trabajó. Y por último, el total vendido esa semana. Para llevar esta tabla a gráfico, lo primero que debemos hacer es seleccionarla. Luego lo que debemos hacer es dirigirnos a la lengüeta, insertar de la cinta de herramientas y ejecutarla. Al hacerlo, nos sale este apartado con diversas opciones para insertar gráficos. La primera opción, Gráficos recomendados, nos mostrará un gráfico que el propio programa nos recomienda utilizar según los datos que tenemos en nuestra tabla. Justo al lado tenemos un apartado con diferentes tipos de gráficos. Aquí podremos elegir directamente el tipo de gráfico que queremos utilizar. Por ejemplo, esta opción
Insertar gráficos de columna nos permite insertar el gráfico en columnas. Esta de aquí, insertar gráfico de barras, hace lo mismo que la anterior, pero en forma de barras. Esta lo hace en forma de líneas, esta en forma de pastel, etc. Solamente debemos elegir la más adecuada para el contenido que tenemos en nuestra tabla. Al dar clic en cualquiera de las opciones, se mostrará un desplegable, el cual contiene diversos tipos de gráficos, pero de la opción que seleccionamos. Por ejemplo, si nos dirigimos a la primera opción del apartado y damos clic, podemos ver los diferentes gráficos que tenemos de columnas. Nos da la opción de elegir en 2D o en 3D. En lo último del desplegable tenemos esta opción, más gráficos de columna. Si hacemos clic, se nos muestra esta ventana llamada Insertar gráficos, que como vemos se encuentra directamente ubicada en la opción de gráfico de columna, ya que ingresamos a la ventana desde la opción de gráfico de columna en la cinta de herramientas. Esto quiere decir que si damos clic en la última opción de cualquiera de las que tenemos en la cinta de herramientas, nos enviará a esta ventana, directamente al apartado que seleccionamos, ya sea en gráfico de barras, de columnas, circular, etc. Y si nos fijamos en esta pestaña, podemos ver que tiene el mismo nombre de la primera opción que vimos, Gráficos recomendados, por lo que si damos clic en la opción de la cinta de herramientas, nos llevará directamente a esta pestaña. Como explicábamos antes, aquí en Gráficos recomendados podremos elegir entre los gráficos que Excel nos recomienda utilizar según los datos de nuestra tabla. Probaremos con uno de ellos, por ejemplo, el primero que nos muestra, por lo que damos clic para seleccionarlo y luego damos clic en Aceptar. Vemos ahora que nos ha llevado directamente a una hoja nueva, donde podremos trabajar con el gráfico, modificarlo, cambiar el diseño, etc. Esta hoja solo se crea si utilizamos la opción de Gráficos recomendados. Veremos ahora qué ocurre si utilizamos las otras. Primero eliminamos esta hoja. Esto lo hacemos dando clic derecho en el nombre de la hoja, que en este caso se llama hoja 2, ya que no la modificamos, y le damos clic en eliminar. Ahora, como vemos, nos sale esta advertencia que nos dice que la hoja que queremos eliminar contiene datos. Como queremos eliminarla de todas formas, le damos clic a eliminar. Una vez de nuevo en nuestra hoja principal, nos dirigimos al apartado de opciones de gráficos en la cinta de herramientas. Para ello dejamos seleccionada la tabla y ejecutamos la lengüeta Insertar. Una vez de nuevo en el apartado Gráficos, utilizamos otra opción distinta. Esta vez utilizaremos esta de aquí, Insertar gráficos de columna, por lo que damos clic en ella y al sobreponer el cursor en las opciones que nos da el desplegable, podemos previsualizar cómo quedaría. Escogemos el que queremos y damos clic. Como vemos, no nos ha llevado a una hoja nueva, sino que tenemos el gráfico en la misma hoja que estamos trabajando y en una ventana flotante. Por lo que entendemos que si utilizamos la opción de Gráficos recomendados, Excel nos abrirá una nueva hoja en la que podremos trabajar con el gráfico, y si utilizamos las otras, nos mostrará el gráfico en una ventana flotante en la misma hoja en la que estamos trabajando. En este gráfico, si nos fijamos, tenemos los datos de la tabla, y como elegimos este en específico, podemos saber por los colores el porcentaje de venta de cada día. Pero si nos fijamos, el color que predomina es este de aquí, y si vamos a la leyenda, nos podemos percatar que el color predominante pertenece a los precios. Esto sucede porque al seleccionar toda la tabla, todos los datos que se encuentran en ella se incluyen en el gráfico, por lo que antes de insertar el gráfico, debemos cerciorarnos que hayamos seleccionado únicamente los datos que queremos que se muestren en el gráfico. Entonces lo que debemos hacer es eliminar este gráfico e insertar uno nuevo con los datos que queremos. Para ello, primero damos clic en el gráfico y ejecutamos el botón Suprimir de nuestro teclado para eliminarlo. Una vez hecho esto, seleccionamos los datos que exclusivamente queremos que salgan en el gráfico. Como vemos, la columna Precio se encuentra entre los tipos de cakes y los datos de los días de la semana. Para seleccionar las columnas y excluir la de los precios, primero seleccionamos la primera columna de la tabla
Y una vez hecho esto, mantenemos presionado la tecla Control y seleccionamos las columnas que contienen los días de la semana, luego soltamos la tecla Control y nos dirigimos a la lengüeta Insertar y la ejecutamos. Una vez hecho esto, volvemos al apartado para elegir el gráfico que queremos. Podemos elegir el mismo, pero esta vez elegiremos esta opción, Insertar gráfico circular o de anillo, por lo que damos clic en la opción y ahora simplemente ejecutamos la opción que queremos que se muestre. Como podemos ver, ahora sí está el gráfico con los datos que queríamos. En esta sesión aprendimos a insertar gráficos en Excel. Resumen. Para insertar gráficos en Excel, primero debemos dar clic en la lengüeta Insertar de la cinta de herramientas. Utilizar la opción para insertar gráficos que queramos. Tenemos resultados diferentes cuando elegimos las opciones para insertar gráficos. Estos resultados son: opción de gráficos recomendados, que nos lleva a una hoja nueva en la que podremos trabajar el gráfico. Las otras opciones nos insertan el gráfico en una ventana flotante en la misma hoja en la que estamos trabajando. En esta sesión veremos las opciones de la lengüeta Diseño, por lo que damos clic en ella. Como vemos, tenemos varias herramientas para diseñar nuestro gráfico. La primera opción, agregar elemento de gráfico. Si damos clic, vemos opciones para agregar ejes, etiquetas, leyenda, entre otras. Debemos saber que estas mismas opciones las tenemos en el gráfico directamente, en esta opción de aquí. Damos clic y vemos las mismas opciones. Para cerrar la opción damos clic nuevamente en ella. Volvemos a la cinta de herramientas y vemos al lado de la opción anterior esta herramienta llamada Diseño rápido. Aquí podremos elegir un diseño para nuestro gráfico. Si damos clic y sobreponemos el cursor en las opciones, podemos previsualizar cómo quedaría el diseño. La siguiente opción es esta, cambiar colores, que como dice el nombre la utilizamos para cambiar el color de las barras, por lo que si damos clic y sobreponemos el cursor en los colores, podemos ver cómo quedaría en el gráfico. Esta opción la tenemos también en el propio gráfico. Nos dirigimos a él y damos clic en esta opción. Vamos ahora a color y damos clic. Como vemos, tenemos las mismas opciones de colores. Si nos fijamos, al lado tenemos una opción llamada estilos. La ejecutamos y si nos fijamos, esta opción también la tenemos en la cinta de herramientas, que es esta de aquí. Damos clic nuevamente en la opción del gráfico para cerrarla y volvemos a la cinta de herramientas. Vemos ahora el apartado Datos, que nos da dos opciones: cambiar entre filas y columnas y seleccionar datos. La primera cambia los datos que se encuentran en la fila y los pone en la columna y viceversa. Solamente debemos ejecutarla para hacerlo y otro nuevamente para deshacerlo. La segunda la utilizamos para seleccionar algún dato en específico del gráfico. El siguiente apartado Tipo tiene la opción de cambiar tipo de gráfico. Si damos clic, vemos cómo nos sale una ventana donde podremos elegir otro tipo de gráfico, tanto de columnas como circular, etc. Esta vez lo dejaremos así, por lo que damos clic en Cancelar y regresamos a la cinta. La última opción que tenemos es Mover gráfico. Esta opción nos deja mover el gráfico hacia una hoja nueva, que es la misma que tenemos en el apartado Acciones de la lengüeta Analizar. Resumen. Excel nos da varias opciones para trabajar con los gráficos recomendados, las cuales se encuentran en la cinta de herramientas, en el propio gráfico y en el panel de campos de gráfico. En esta sesión veremos las opciones de la lengüeta Formato, por lo que vamos hacia ella y la ejecutamos. Aquí tenemos herramientas para darle formato a nuestro gráfico.
Primero tenemos un desplegable donde podremos elegir a qué área del gráfico vamos a dar formato. Veamos esto. Damos clic en el desplegable y como vemos tenemos para elegir si darle formato al área del gráfico, al botón Cake, entre otras. En el apartado que le sigue tenemos opciones para insertar formas en el gráfico. Como no es el caso, pasamos a la siguiente opción, que es estilo de formas. En este apartado podremos cambiar el formato del contorno del gráfico en esta opción, que si la ampliamos y sobreponemos el cursor en las opciones, vemos cómo quedaría. Al lado tenemos opciones para cambiar el color de relleno del gráfico, los contornos y darle efectos a la forma. La que le sigue, que se encuentra en el apartado Estilos de WordArt, nos permite cambiar el formato de la letra del gráfico y al lado tenemos opciones para cambiar el color de la letra y debajo tenemos una opción para cambiar el efecto del texto. El último apartado nos da opciones para organizar nuestra hoja y de dar tamaño a nuestro gráfico. En esta sesión aprendimos cómo trabajar con los gráficos recomendados de Excel. Resumen. Excel nos da varias opciones para trabajar con los gráficos recomendados, las cuales se encuentran en la cinta de herramientas, en el propio gráfico y en el panel de campos de gráfico. Resumen. Excel nos da varias opciones para trabajar con los gráficos recomendados, las cuales se encuentran en la cinta de herramientas, en el propio gráfico y en el panel de campos de gráfico. En esta sesión aprenderemos a modificar formatos condicionales que hayamos aplicado de antemano. Esta opción nos puede ahorrar mucho tiempo y trabajo, toda vez que podemos modificar un formato sin tener que eliminarlo y reescribir todo desde cero. Pero veamos cómo funciona. En esta tabla hemos aplicado formatos condicionales a las celdas de la columna Edad y también a las celdas de la columna Ventas netas. Vamos a seleccionar todo el rango de celdas donde se muestran las edades para intentar modificar el formato condicional que tiene aplicado. Entonces nos movemos al botón Formato condicional, lo desplegamos y vemos que justo al final tenemos la opción Administrar reglas. Si hacemos clic, se nos muestra la ventana Administrador de reglas de formatos condicionales. Veamos los diferentes apartados y opciones que tenemos en esta ventana. Aquí tenemos un panel donde se muestra la descripción de la regla. Podemos ver que el formato se aplica a las celdas con valores mayores a 30. Tenemos también la visualización del formato, en este caso color de relleno amarillo. También el rango de celdas al cual se aplica dicho formato y al final una casilla donde si la seleccionamos, entonces no se aplicará otra regla de formato que pueda estar superpuesta a las celdas de este rango que cumplan con la condición de esta regla. Aquí encima de este panel tenemos tres botones: Nueva regla, Editar regla y Eliminar regla. Un poco más arriba tenemos un cuadro de selección donde podemos indistintamente elegir que en el panel donde se describen las reglas aparezca solo la regla para el rango seleccionado o también que se muestren todas las reglas de esta hoja de cálculo. Ahora vemos en el panel donde se describen las reglas que aparecen las dos reglas de formato que tenemos aplicada en nuestra hoja de cálculo. Aquí vemos que para este rango de celdas se va a aplicar un color de relleno verde claro a los tres valores más altos. Observemos ahora estos botones con flecha arriba y flecha abajo. Estos botones nos permiten jerarquizar el orden en que se aplicarán los formatos condicionales en una hoja de cálculo. En este caso no tiene mucha importancia, ya que ninguna de estas reglas se superpone una sobre otra, pero llegado el momento, puede ser definitorio el orden en que se apliquen los formatos. Pero veamos en definitiva cómo editar una regla que tengamos escrita previamente. Por ejemplo, vamos a hacer que esta regla que se aplica a las celdas con las edades, el color de relleno no sea amarillo. Vamos a hacer que el color de relleno sea, por ejemplo, azul claro.
seleccionamos la descripción de la regla, vamos al botón Editar regla y lo ejecutamos. Entonces se nos muestra la ventana de Editamos las reglas de formato. Ahora podemos realizar todos los cambios que queramos sin tener que reescribir la regla. En nuestro caso, solo necesitamos cambiar el color de relleno. Vamos al botón Formato, hacemos clic, seleccionamos dentro de la pestaña Relleno este color azul, ejecutamos el botón Aceptar y de vuelta a la ventana Editar regla de formato, hacemos clic en Aceptar. Ahora en la ventana donde administramos las reglas se muestran los cambios. Se puede observar el color de relleno azul claro, pero en la tabla todavía no se aplica ningún formato. Entonces vamos al botón Aplicar, lo ejecutamos y entonces vemos que en la tabla se han aplicado los cambios. Las reglas podemos modificarlas también en cuanto a la prueba lógica que la define. Antes solo modificamos el formato. Pasemos ahora a modificar la regla aplicada a las celdas de la columna Ventas netas, de forma que nos muestre, en vez de los 3 valores superiores, nos muestre los 5 valores inferiores. Esta vez no vamos a seleccionarla y a hacer clic en el botón Editar regla. Podemos simplemente hacer doble clic encima de ella y de igual forma nos remite a la ventana donde editamos las reglas de formato. En este cuadro de selección, como queremos resaltar las celdas con los 5 valores inferiores, elegimos la opción Abajo. Aquí donde definimos la cantidad de valores inferiores a resaltar, escribimos 5. El formato vamos a dejar el que tenemos. Hacemos clic en Aceptar y de vuelta a la ventana donde administramos los formatos condicionales, hacemos clic en Aceptar. Ahora vemos en la columna Ventas netas que están resaltadas las 5 celdas con valores más bajos. En esta sesión hemos aprendido a modificar formatos condicionales que hayamos definido anteriormente. Resumen. En Excel podemos modificar reglas de formato condicional que hayamos escrito de antemano. Para ello debemos ejecutar la opción Administrar reglas dentro del grupo de opciones de formato condicional. Podemos modificar tanto el formato como la prueba lógica definida. En esta sesión aprenderemos qué significan y cómo podemos usar los criterios de tipo número y de tipo porcentual a la hora de aplicar formatos condicionales a celdas con valores numéricos. En esta columna, con encabezado número, vamos a aplicar un formato condicional usando las opciones de conjunto de iconos, de forma que se muestre mediante un semáforo de 3 colores, siendo el color verde para los valores mayores o igual a 50, con color amarillo los valores mayores o igual que 25 y menores que 50, y con color rojo los valores menores a 25. Seleccionamos el rango de celdas y nos movemos hacia el botón Formato condicional. Lo desplegamos y dentro de la opción Conjunto de iconos vamos a seleccionar la herramienta Más celdas. En la ventana que se muestra, que ya conocemos de antes, es donde editamos el formato condicional, así como los valores a tener en cuenta a la hora de aplicarlo y el tipo de criterio a utilizar. Para esto último, tenemos estas 2 casillas de selección con las opciones de número, porcentual, fórmula y percentil. En nuestro ejemplo, necesitamos escribir la operación comparativa teniendo en cuenta valores numéricos, es decir, que aplique un determinado icono a los valores mayores al valor 50, otro a los que estén entre 25 y 50, etc. Entonces seleccionamos en esta casilla de selección la opción número. También en la de abajo la desplegamos y seleccionamos la opción número. Aquí en la parte izquierda tenemos el aspecto que tendrán los iconos. Vamos a usar círculo verde para los valores más altos, amarillo para los intermedios y rojo para los más bajos. Los intervalos de valores que necesitamos para aplicar indistintamente uno u otro tipo de iconos los definimos aquí, donde se puede leer cuando el valor es. En esta casilla de selección ya sabemos que se encuentran los operadores de mayor o igual o simplemente mayor,
En nuestro caso, como queremos las celdas que contengan los valores mayores o igual a 50, dejamos seleccionado el signo de mayor o igual y en el cuadro de texto a la derecha es donde escribimos el valor de comparación, es decir, escribimos para nuestro ejemplo 50. Debajo en este cuadro de texto, pues lo mismo. Pero los valores intermedios en nuestro ejemplo serán los valores mayores o igual a 25 y menores que 50. Entonces escribimos aquí 25. Vamos al botón Aceptar y hacemos clic. De vuelta a la tabla, vemos que en esta columna las celdas tienen diferentes iconos dependiendo del valor. Las celdas con valores mayores o igual a 50 tienen círculo verde. Los valores mayores o igual a 25 y menores que 50 tienen círculo amarillo y las celdas con valores menores a 25 tienen un círculo rojo. Esto era justo lo que queríamos de inicio. Aquí hemos aplicado un formato condicional aplicando un criterio de tipo numérico. O sea, las comparativas las hicimos teniendo en cuenta valores absolutos, 50, 25, etc. Veamos ahora un ejemplo donde usaremos un criterio comparativo en base a valores porcentuales. En esta columna, con encabezado porcentual, tenemos los mismos valores que en la columna números. Vamos a aplicar un formato condicional con los mismos iconos que en el ejemplo anterior, pero la comparativa la vamos a hacer de la siguiente forma. Icono de círculo verde para los valores que sean igual o mayores del 50%. Amarillo para los valores que se encuentren entre un 25 y un 50%. Y rojo para los valores menores al 25%. Todo esto atendiendo al contexto. Seleccionamos todo el rango de celdas. Vamos al botón Formato condicional y dentro del conjunto de iconos seleccionamos la herramienta Más reglas. En la ventana que se muestra vemos que tenemos de forma predeterminada los iconos con los colores que queremos aplicar a cada rango de datos. Tenemos las casillas de selección donde definimos el tipo de datos a comparar. Para nuestro caso, compararemos valores porcentuales. Vemos que esa opción es la que tenemos por defecto. Entonces podemos pasar a escribir los diferentes rangos. En este cuadro, al igual que hicimos en el ejemplo anterior, escribimos el valor a partir del cual se insertará un icono de círculo verde en las celdas. Es decir, escribimos 50, debajo escribimos el valor porcentual para los valores intermedios, que en nuestro ejemplo sería 25, vamos al botón Aceptar y lo pulsamos. Ahora vemos en la tabla que se ha aplicado un formato condicional a las celdas de esta columna. Pero a pesar de que escribimos en la condición comparativa valores iguales en ambos casos, en las celdas hay algunas diferencias en cuanto al icono a mostrar en una y otra celda, como aquí, en la celda con valor 26. En la columna porcentual vemos un círculo rojo y en la columna números vemos un círculo amarillo. Lo mismo pasa a las celdas con valor 27. Esto sucede porque el criterio de comparación es en base a un número en el primer caso y en base a un valor porcentual en el segundo. Entonces no necesariamente toman el mismo icono. Veamos por qué pasa esto. Si observamos los datos, vemos que el valor más bajo es 15 y el valor más alto es 85. Si tenemos alguna duda, solo debemos seleccionar las celdas y vemos en la parte inferior de la planilla de cálculos que en el rango seleccionado el mínimo es 15 y el máximo es 85. Entonces, en este contexto de datos, el 0% es 15 y el 100% es 85. Vamos a calcular qué valor representa el 25% y qué valor representa el 50%. Primero vamos a calcular la diferencia entre los valores máximo y mínimo. En esta celda escribimos igual 85 menos 15. Presionamos Intro y vemos que el resultado es 70. Ahora, para calcular el 25% para este rango de datos, tomamos el valor mínimo y le sumamos la diferencia, que es 70, multiplicada por 25%. Hagámoslo. En esta celda escribimos igual 15, que es el valor mínimo, más
70, que es la diferencia, por 25%. Presionamos Intro y vemos que el valor que representa el 25% en el rango de 15 a 85 es 32,5. Lo mismo para ver cuál es el valor que representa el 50% en el rango de 15 a 85. En esta celda escribimos igual, 15 más 70 por 50%. Cuando presionamos Intro, vemos que el valor que representa el 50% en el rango de 15 a 85 es 50. Entonces, en la tabla tenemos los valores menores a 32,5 con círculos rojos, los valores mayores a 32,5 y menores a 50 con círculos amarillos y los valores mayores a 50 con círculos verdes. Este es el resultado cuando aplicamos tipo de criterio porcentual. En esta sesión hemos aprendido a aplicar formatos condicionales teniendo en cuenta tipos de datos, número y percentil. Resumen. En Excel podemos escribir comparativas para aplicar formato condicional teniendo en cuenta valores absolutos, porcentuales, etc. El resultado del formato condicional, a pesar de tener celdas con datos exactamente iguales, puede cambiar dependiendo del tipo de criterio utilizado. En esta sesión continuaremos utilizando fórmulas para determinar las celdas a las cuales se le va a aplicar determinado formato. Para ello, seguiremos trabajando con esta tabla, que nos muestra datos hipotéticos de un grupo de vendedores. Veamos un ejemplo donde se le aplique un color de relleno amarillo a todas las celdas pertenecientes al registro cuyo nombre sea igual al que tengamos en esta celda. Para eso, lo primero es seleccionar todas las celdas que contengan los datos. Nos movemos al botón Formato condicional, lo desplegamos y seleccionamos la opción Nueva regla. En esta ventana seleccionamos el tipo de regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En este cuadro de diálogo es donde vamos a editar la fórmula. Escribimos igual y vamos a usar la función hallar. Esta función nos permite encontrar una cadena de texto dentro de una matriz de datos y necesita como argumentos la cadena de texto a encontrar y el rango de datos donde debe hacer la búsqueda. Para este ejemplo necesitamos hallar en la columna Nombre el valor que tengamos en la celda C1. Abrimos paréntesis, seleccionamos la celda C1 y vemos que la referencia es absoluta absoluta y debemos dejarla así, porque sin importarnos a dónde se desplace la fórmula, siempre queremos encontrar dentro de la columna Nombre el valor de esta celda. Escribimos punto y coma. Y para definir el rango de datos donde se realizará la búsqueda, escribimos o simplemente seleccionamos la celda del primer registro de los nombres. Aquí vemos que la referencia es absoluta absoluta, pero en nuestro caso necesitamos que la fórmula se desplace hacia las filas de abajo, es decir, que la referencia sea absoluta en cuanto a la columna, pero relativa en cuanto a la fila. Entonces debemos eliminar el signo de dólar que está delante de la coordenada de la fila. Cerramos paréntesis y ya tenemos definida la fórmula. Solo nos resta definir el formato a aplicar a los registros que cumplan con la condición anterior. Vamos al botón Formato, hacemos clic y seleccionamos el color de relleno amarillo. Ejecutamos el botón Aceptar y de vuelta a la ventana Nueva regla de formato, hacemos clic en Aceptar. Ahora vemos en la tabla que el registro correspondiente a Laura tiene en las celdas un color de relleno amarillo. Esto es así porque en la celda C1 teníamos de antes la cadena de texto Laura. Si cambiamos este nombre y ponemos, por ejemplo, Jorge, al presionar Intro, vemos que el registro de Laura ya no tiene el relleno amarillo. En cambio, el registro correspondiente a Jorge presenta ahora el color de relleno amarillo en todas sus celdas. Veamos qué sucede si escribimos aquí un nombre que no se encuentre en la tabla. Pongamos, por ejemplo, Alex. Presionamos Intro y entonces en la tabla no hay ningún registro con color de relleno amarillo, porque ninguno de estos valores cumple con la condición escrita en la fórmula.
El valor de la celda C1 no se encuentra en la tabla. En esta sesión hemos continuado aplicando formatos condicionales mediante fórmulas y escribiendo condiciones que hacen referencia a datos que se encuentran fuera del rango de celdas seleccionado para aplicar dicho formato. Resumen. En Excel podemos utilizar fórmulas con referencias externas al rango seleccionado, donde aplicaremos el formato condicional. Estos formatos condicionales se aplican siempre y cuando se cumpla la condición escrita. La función hallar nos permite encontrar una cadena de texto dentro de una matriz de datos. En esta sesión continuaremos aplicando formatos condicionales a celdas dependiendo de que se cumpla una condición definida a través de una fórmula. Para ello continuaremos con los datos que tenemos en esta tabla con la que hemos estado trabajando. Pensemos que necesitamos que se resalten en la tabla los registros que presentan unas ventas netas superiores al promedio de dichas ventas con un color de relleno azul claro. Ya sabemos que, si queremos pintar todo el registro, debemos seleccionar todo el rango de las celdas y luego llegar hasta la ventana donde Excel nos permite definir una nueva regla de formato. Para ello vamos al botón Formato condicional, lo desplegamos y seleccionamos la opción Nueva regla. Una vez que se nos muestre la ventana, debemos seleccionar el tipo de regla a aplicar, que debe ser una que nos permita utilizar fórmulas para determinar las celdas a las cuales se le aplicará el formato condicional. Entonces seleccionamos esta de aquí. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro de diálogo, donde definimos las fórmulas, debemos escribir una que nos compare cada valor de las celdas contenidas en la columna Ventas netas con el valor del promedio del conjunto de datos de la misma columna. Como nos interesa que se resalten las celdas con valores superiores al promedio, entonces el operador de comparación a utilizar será el mayor que. Definamos la fórmula de una vez. Escribamos igual, seleccionamos la primera celda de la columna Ventas netas y asegurémonos de eliminar el dólar que está delante de la coordenada que pertenece a la fila, porque si bien quiero que la referencia sea absoluta en cuanto a la columna, es decir, que compare solo valores pertenecientes a la columna F, necesitamos que la referencia en cuanto a la fila sea relativa, es decir, que se vaya desplazando hacia abajo para comparar cada valor de esta columna con el promedio de las ventas netas. Escribamos mayor que y ahora debemos usar la función promedio, que tendrá como argumento el rango de celdas con los valores de las ventas netas. Entonces abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos de las ventas netas, cerramos paréntesis y de esta manera tenemos definida la fórmula que necesitamos. Hagamos una lectura de esta fórmula. Hemos escrito una condición donde si el valor de la celda F6 es mayor que el promedio de las ventas netas, entonces le aplique el formato que definamos. Después, como tenemos la coordenada perteneciente a la fila como una referencia relativa, pasará a comparar con la celda de abajo, o sea, F7, y otra vez compara si el valor de esta celda es mayor que el promedio, y así sucesivamente, hasta llegar a la celda F15, que es la última donde tenemos datos en esta columna. Pasemos a definir el tipo de formato. Queríamos de inicio que se mostrara en las celdas de los registros con valores superiores al promedio de las ventas netas un color de relleno azul claro. Vamos al botón Formato y en la pestaña Relleno seleccionamos este azul claro. Hacemos clic en Aceptar y otra vez Aceptar en esta ventana para concluir con la edición de nuestra regla de formato condicional. Ahora vemos en la tabla que los registros con ventas superiores al promedio tienen un color de relleno azul. Si tenemos alguna duda, podemos despejarla de forma muy rápida. Seleccionamos los datos correspondientes a las ventas netas y observamos en la parte inferior de la planilla de cálculos el valor del promedio, 1735,10. Entonces en la tabla
Los registros con ventas netas superiores a 1.735,10 son los que presentan un color de relleno azul claro. Pensemos ahora que de pronto nos parezca más factible, en vez de resaltar los registros con ventas superiores al promedio, que se resalten los registros con ventas inferiores al promedio. Una forma de obtener ese resultado es deshaciendo el formato que recién aplicamos y escribir la nueva regla de formato desde el inicio. Pero Excel nos proporciona una manera de editar celdas que ya están escritas de antes, pudiendo hacer cambios sin tener que escribir todo desde cero. Veamos cómo podemos hacerlo. Primero seleccionamos todo el rango de celdas al cual le aplicamos el formato condicional. Nos desplazamos al botón Formato condicional, lo desplegamos y vemos que la última de las opciones es Administrar reglas. La ejecutamos y en la ventana que se muestra tenemos aquí la regla de formato condicional que escribimos anteriormente. Pues bien, para editarla solo debemos hacer doble clic encima de la regla y esto nos lleva a la ventana Nueva regla de formato. Como queremos que se resalten ahora los valores inferiores al promedio, entonces solo debemos cambiar el operador mayor que por el operador menor que. Hacemos clic en Aceptar y de vuelta a la ventana Administrador de reglas de formatos condicionales, hacemos clic en Aceptar. Ahora observamos en la tabla que se resaltan los registros que presentan ventas netas por debajo del promedio. En esta sesión hemos continuado aplicando formatos condicionales mediante fórmulas que determinan las celdas a las que se aplicará dicho formato. Resumen. En Excel podemos utilizar fórmulas que determinen las celdas a las cuales se les aplicará un formato condicional específico. También podemos editar una regla de formato que hayamos escrito de antemano mediante la opción Administrar reglas. En esta sesión aprenderemos a trabajar con los gráficos que Excel nos recomienda cuando insertamos alguno. Como ya vimos en la sesión anterior, cuando insertamos algún gráfico a partir de los datos que ya tenemos en nuestra planilla, el programa nos recomienda algunos gráficos que podemos utilizar y que están acorde al contenido que tenemos en el documento. Al utilizar alguno de los gráficos que nos recomienda Excel, el programa nos crea una hoja nueva donde inserta el gráfico que nos recomendó y que elegimos previamente. En esta hoja nueva tenemos muchas opciones para trabajar con el gráfico, opciones que son muy útiles tanto para darle a nuestro gráfico un mejor aspecto visual como para facilitarnos el trabajo con él. Veamos estas opciones. Lo primero que debemos hacer es elegir el gráfico. Para ello, primero seleccionamos el contenido que queremos que aparezca de esta tabla que tenemos ya preparada, por lo que nos dirigimos a la primera columna y la seleccionamos. Y para saltarnos la columna siguiente, ya que no queremos que salgan los precios de los cakes en el gráfico, mantenemos presionado el botón Control y seleccionamos entonces las columnas de lunes a viernes. Ahora soltamos el botón y nos dirigimos a la cinta de herramientas, específicamente a la lengüeta Insertar, y la ejecutamos. La opción Gráficos recomendados es esta de aquí. Para poder elegir entre los gráficos que nos recomienda Excel, debemos accionarla, por lo que damos clic y tenemos ahora esta ventana. Aquí elegiremos el gráfico que queremos, por ejemplo el primero que nos sale, lo seleccionamos y le damos clic a Aceptar. Como vemos, Excel nos ha creado una hoja nueva, como decíamos al inicio de la sesión, y nos ha insertado aquí el gráfico. Lo primero que haremos es fijarnos en el gráfico. Como vemos, este muestra solamente los datos de venta de un solo día. Esto sucede porque elegimos gráfico de barra agrupada. Pero esto no es un problema. En esta hoja que se ha creado tenemos opciones para trabajar con este gráfico. Si queremos que se muestren los datos de todos los días que tenemos en la tabla, lo que debemos hacer es dirigirnos a este panel llamado Campos de gráfico. En el apartado que se encuentra justo debajo del encabezado del panel tenemos los campos de la tabla. Aquí podremos elegir cuáles queremos que se muestren en el gráfico
y cuál no. Por ejemplo, queremos que se muestre también los datos del martes, por lo que nos dirigimos al cuadro del martes y lo ejecutamos. Como podemos ver ahora en el gráfico, se ven los dos días, lunes y martes, identificados con colores diferentes. Esto quiere decir que si seleccionamos todos los campos, Excel les pondrá un color distinto a cada campo para identificarlos. Veamos esto. Marcamos todos los cuadros menos precio y total, ya que no son datos que tendremos en cuenta, y como vemos, Excel le ha puesto un color distinto a cada campo. Si nos dirigimos al gráfico, podemos fijarnos que en la parte superior del mismo se muestran ahora todos los campos que agregamos, al igual que en la planilla. Volvamos al gráfico y veamos esta pestaña. Como vemos, dice Cake. Esta pestaña es un filtro que se crea para que nos sea más fácil el trabajo con el gráfico. Antes de ejecutarla, para ver cómo funciona, dejaremos solamente el campo lunes en el gráfico para que visualmente nos sea más fácil el trabajo. Por lo que nos dirigimos al panel Campos de gráfico y solamente dejamos seleccionado el campo Cake y el campo lunes. Ahora nos dirigimos a la pestaña Cake y la ejecutamos. Como vemos, nos ha salido el desplegable de filtros que nos sale cuando filtramos datos en una tabla o en la planilla. De hecho, si salimos del desplegable y nos dirigimos a la tabla que se creó junto con la hoja, vemos que tiene una pestaña de filtros. Debemos saber que lo que filtremos en esta pestaña se filtrará también en el gráfico, ya que la tabla y el gráfico siempre van a mostrar los mismos datos, aunque solamente se modifique uno de ellos. Por lo que si ejecutamos la pestaña y nos dirigimos al apartado de búsqueda y seleccionamos que solo se muestren los cakes de relleno de nata y le damos a aceptar, podemos ver cómo la tabla se ha filtrado y solo muestra el dato que pedimos, y que el gráfico también lo ha hecho. Veamos ahora otra forma de filtrar campos. Para ello, primero borramos el filtro, lo hacemos dando clic en la pestaña, una vez en el desplegable, damos clic en borrar filtro y ya queda eliminado. Ahora nos dirigimos al panel de campos de gráfico. Como vemos, debajo de los campos tenemos un apartado con cuadros. Tenemos de primero el cuadro filtro, para filtrar algún campo a través del panel. Lo que debemos hacer es dirigirnos al campo que queremos filtrar y arrastrarlo hasta el cuadro filtro. Como vemos, al hacerlo se ha creado una pestaña en el gráfico y en la tabla con el campo que arrastramos al cuadro, por lo que si la ejecutamos, vemos cómo tenemos las opciones de filtrado. Aquí elegimos el dato que queremos que se muestre. Esta vez le daremos cancelar y veremos que para quitar el filtro simplemente nos dirigimos al cuadro y arrastramos el campo al apartado de arriba y lo soltamos y vemos como ya ha desaparecido la pestaña tanto en el gráfico como en la tabla. Veremos ahora la pestaña Herramientas que se encuentra en el panel Campos de gráfico, esta de aquí. Damos clic y como vemos tenemos varias opciones para mostrar el panel. Solo debemos elegir la que queramos. En esta ocasión lo dejamos como está, con la primera opción. En esta sesión aprendimos cómo trabajar con los gráficos recomendados de Excel. Resumen. Excel nos da varias opciones para trabajar con los gráficos recomendados, las cuales se encuentran en la cinta de herramientas, en el propio gráfico y en el panel de campos de gráfico. En esta sesión aprenderemos cómo trabajar con reglas simultáneas. Veremos cuál es el orden de prioridad que pueden tener, cuándo dejar de aplicar una regla sobre determinadas celdas, etc. En esta tabla vamos a aplicar en la columna Ventas netas varios formatos condicionales. Primero vamos a resaltar las celdas que contengan los 3 valores más altos. Vamos a formato condicional. Reglas superiores e inferiores. En la opción 10, superiores, hacemos clic. En la ventana que se muestra, vamos a dejar este mismo formato y como queremos que se resalten solamente las celdas con los 3 valores más altos, escribimos aquí 3. Vamos al botón Aceptar y hacemos clic.
Ahora en la tabla tenemos con un relleno rojo claro y texto rojo oscuro las celdas con los 3 valores más altos. Apliquemos otro formato más. Esta vez vamos a resaltar las 3 celdas con valores más bajos. Otra vez seleccionamos el rango de celdas. Vamos a formato condicional y dentro de reglas superiores e inferiores seleccionamos la opción 10 inferiores. Vamos a cambiar este formato a un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y aquí donde definimos la cantidad de valores inferiores, escribimos 3. Ejecutamos el botón Aceptar y en la tabla tenemos resaltados con este relleno amarillo las 3 celdas con valores más bajos. Hasta el momento, estas 2 reglas que hemos aplicado coexisten sin superponerse una sobre otra, ya que una resalta los 3 valores más altos y la otra resalta los 3 valores más bajos. Pasemos a aplicar otro formato más en esta columna. Puede ser, por ejemplo, un tipo de icono de flechas. Seleccionamos el rango de celdas y en formato condicional, dentro de conjuntos de iconos, seleccionamos este conjunto, que son 3 flechas con color. Entonces vemos que en la tabla se ha aplicado en todas las celdas este conjunto de icono dependiendo del valor. Y otra vez, todas estas reglas que hemos aplicado coexisten sin anteponerse unas a otras, ya que el tipo de formato es diferente. Tenemos celdas donde se aplica un relleno y color de letra, y además en todas las celdas se aplica un formato con iconos. No son tipos de formatos excluyentes. Pero veamos ahora qué sucede si aplicamos un formato que tenga que ver con colores de relleno y que abarquen todo el rango de la celda. Podemos, por ejemplo, utilizar alguna opción de las escalas de color. Seleccionamos el rango de celdas. Vamos al botón Formato condicional y dentro de escalas de color podemos seleccionar, por ejemplo, esta con tonos verdes y blancos. Entonces vemos en la tabla que a todas las celdas, teniendo en cuenta su valor, se ha aplicado un relleno que va desde el blanco, pasando por diferentes tonos de verde, hasta verde oscuro, sin importar que antes teníamos las celdas con los 3 valores más altos con un relleno rojo claro. Solo ha dejado del formato aplicado de antes el color de letra, que es el rojo. En cuanto al relleno, ha considerado como prioridad el último que aplicamos. Pasa lo mismo con las celdas donde teníamos el relleno amarillo para las 3 celdas con valores más bajos. Solo ha conservado el color de letra amarillo. Este es un ejemplo de reglas de formato condicional que se superponen. El orden de prioridad es a partir del último formato que aplicamos. Claro que estos órdenes de prioridad se pueden administrar, así como la ejecución o no de una regla, dependiendo de que se cumpla otra u otras. Vamos a seleccionar nuevamente este rango de celdas y dentro de formato condicional para ejecutar la opción Administrar reglas. Entonces vemos en este panel todas las reglas que hemos aplicado en el rango de celdas seleccionados. En cuanto al orden en que aparecen, notemos que la última regla que aplicamos está encima de todas. Excel ejecuta estas reglas superponiendo unas sobre otras, teniendo prioridad la última de las reglas que apliquemos. Ya dijimos que este orden se puede administrar. Pensemos, por ejemplo, que necesitamos que se muestre el color de relleno rojo claro, con texto rojo oscuro siempre, y que solo después se apliquen los demás formatos. Esto se logra subiendo esta regla a la primera posición. Para ello seleccionamos la regla. Y si vemos aquí, tenemos unos botones con flecha arriba y flecha abajo, que nos permiten ir subiendo o bajando la regla a la posición que deseemos. En nuestro caso queremos subirla. Entonces hacemos clic en este botón hasta que la regla se encuentre en la primera posición. Vamos al botón Aplicar y lo pulsamos. Ahora vemos en la tabla que el formato con relleno rojo se aplica a las 3 celdas con valores más altos y después se siguen aplicando los demás formatos. A estas 3 celdas se les ha aplicado además el conjunto de icono, ya que no son excluyentes los formatos. Uno tiene que ver con el tipo de relleno y color de la letra y el otro solamente inserta un icono en la celda. No son excluyentes. Lo mismo para el color de relleno amarillo en las 3 celdas con valores más bajos. Seleccionamos la regla
Vamos al botón de flecha arriba y vamos colocando la regla donde queramos. Hacemos clic en Aplicar y vemos en la tabla que tienen un color de relleno amarillo las 3 celdas con valores más bajos. Entonces esta regla de color escalonada solo se aplicará a las 4 celdas que no cumplen con los 2 formatos que tienen antepuestos. También podemos hacer que determinadas celdas se aplique un solo formato o que no se apliquen más formatos dependiendo de si cumple la condición de la regla. Para eso tenemos estas casillas de selección. Detener si es verdad. Si la seleccionamos para esta regla y hacemos clic en Aplicar, vemos en la tabla que las celdas con los 3 valores más altos no tienen el formato de iconos y es precisamente por eso, seleccionando esta casilla, le estamos diciendo a Excel que una vez que para determinada celda se cumpla esta condición, entonces no aplique ningún formato posterior. En definitiva, mediante las opciones de administración de reglas podemos definir las órdenes de ejecución de las reglas, etc. Veamos ahora cómo pueden coexistir los formatos condicionales con los formatos clásicos. Primero vamos a eliminar esta regla de escala de color escalonada. La seleccionamos, vamos al botón Eliminar regla, hacemos clic y para terminar hacemos clic en el botón Aceptar. Vemos entonces en la tabla que solo cuentan con relleno las 3 celdas con valores superiores y las 3 celdas con valores inferiores. En el primer caso tienen un relleno rojo y en el segundo un relleno amarillo. Vamos a seleccionar este rango de celdas para poner la letra en negrita. Vamos a la cinta de opciones y hacemos clic en el botón negrita. Ahora todas las celdas presentan la letra en negrita. En este caso no ha pasado nada que no esperáramos, pero intentemos aplicar un color de relleno a este rango de celdas. Vamos al botón Color de relleno, lo desplegamos y elijamos este color azul claro. Si observamos la tabla, vemos que este color de relleno azul claro solo se ha aplicado a las celdas donde no teníamos un formato condicional que aplique algún tipo de relleno. Es decir, el formato condicional tiene prioridad sobre el formato clásico. En el caso de poner el contenido de las celdas en negrita, Excel lo ejecutó porque no teníamos ningún formato condicional que tenga que ver con este formato. Pero en el caso del color de relleno sí, ya que aplicamos de antes un formato de color de relleno rojo a las 3 celdas con valores más altos y un color de relleno amarillo para las 3 celdas con valores más bajos. Excel, que entiende como prioridad los formatos condicionales, más allá de que seleccionemos todo el rango de celdas para intentar poner un color de relleno azul claro, solo lo ha aplicado a las celdas que no tengan formatos condicionales en cuanto a su color de relleno. En esta sesión hemos aprendido cómo administrar reglas simultáneas de formato condicional en un rango de celdas. Resumen. En Excel podemos aplicar múltiples reglas de formato condicional a un rango de celdas. También podemos administrar reglas de formato condicional simultáneas desde la ventana Administrador de reglas de formatos condicionales, modificando la jerarquía de ejecución y si el formato de una celda es excluyente de otros. Los formatos condicionales tienen prioridad sobre los formatos clásicos.